Bien, vamos a aplicar entonces ahora la regla del cálculo para hacer el estudio de lo que es las integrales. La integral y la derivada son dos temas, o fueron desde la época de Newton y Leibniz, las operaciones tal vez más complejas que había en aquel entonces, puesto que se consideraba que la integral y la derivada eran funciones inversas una de la otra. En la época de Newton y Leibniz, los creadores del cálculo diferencial, del cálculo de las derivadas. Hoy sabemos que la integral no es exclusivamente la función inversa de la derivada, sino que la integración es una función inversa de los diferenciales y no es la operación inversa de la derivada. Para ver entonces esta diferencia y calcular las integrales de funciones, vamos a ver entonces qué es lo que significa una integral. Para ello empezamos con una función, por ejemplo esta que veo acá, a la cual la vamos a llamar función primitiva. Primitiva, ¿por qué? Porque eso me origina todo el cálculo que voy a hacer acá. Entonces, y es igual a una f mayúscula de x, también función real en variable real, más una c, que esta c es una constante, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es, como ya lo sé, derivar la función. Al derivar la función, calcularía yo la función derivada. Y esto sería entonces el i', que sería a fin de cuentas el f' de x, puesto que la derivada de una constante es 0, la tendría entonces la función derivada. Esto que veo acá. Muy bien. Ahora, pero esta función derivada no es más que cosa que yo la puedo escribir de esta manera también. La derivada de y respecto de x la puedo escribir de esta manera. Derivada de y respecto de x, esto es igual a f' de x. Sería entonces la función derivada. Muy bien. De aquí voy a calcular entonces el diferencial. El diferencial de x que está en el denominador, la paso al otro miembro, pasaría a multiplicar. Me quedaría entonces que el diferencial de y, diferencial de la función y, va a ser igual a la derivada de la función primitiva multiplicada por el diferencial de x. Esto sería entonces, ya lo sabemos nosotros, sería el diferencial de la función primitiva, diferencial de y. Muy bien, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí a fin de cuentas acá? Significa lo siguiente, que si yo tengo por ejemplo una longitud, que puede ser una mesa, la pizarra, lo que sea, una longitud total, L, esta longitud total lo parto en infinitos trozos. Cada uno de los trozos vendría a ser por ejemplo un diferencial de L, ¿verdad? Cada uno de los trozos. Esto puede ser una longitud, la longitud de la pizarra, pero puede ser una masa, que una masa de un cuerpo también haga una partición de ella y la divida en infinitos trozos pero muy pequeños, en un diferencial de L. ¿Verdad? Puede ser un volumen de idéntica manera. El cálculo diferencial no únicamente se aplica para matemáticas. El gran uso que se le va a dar a estos cálculos diferenciales e integrales es cuando uno estudia ingeniería, cuando uno estudia ya la matemática aplicada a una carrera profesional. Entonces tiene que ver ahí no únicamente x e y, sino magnitudes, longitudes, volúmenes, masas, temperatura, etcétera, etcétera, de la cual la va a aplicar y va a deducir unas funciones matemáticas, que ya estas funciones se comportan como cualquier función matemática, que tendrá un dominio, que tendrá un rango, que tendrá un recorrido, que tendrán etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero trabajando con magnitudes físicas como la longitud y la masa, o el volumen, temperatura, etcétera, etcétera. Pues bien, pero el criterio que hay que tomar con esta magnitud sería el mismo que el criterio de la matemática pura. Por lo tanto, digo, de la longitud yo tengo el diferencial de longitud. De la masa tengo un diferencial de masa. Ya tengo los diferenciales de las magnitudes originales, de las magnitudes primitivas, de las funciones primitivas. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a integrarlo esto. O sea, si yo tengo el diferencial de longitud, esa integración significa sumarla. Sumar todos los diferenciales, eso es integrar. Integrar es lo mismo que sumar diferenciales. Entonces yo sumo estos diferenciales, sumo todos los diferenciales, el total de diferenciales me va a dar entonces la longitud original. O sea que al sumar estos diferenciales, me tiene que dar la función primitiva, la función original. Eso es lo que significa físicamente el diferencial. Y de la forma como nosotros tenemos que entenderlo
en la integración. ¿De acuerdo? Pues entonces digo, esto que es un diferencial, yo lo voy a integrar. Integrar significa sumarla. Y esa sumatoria, antes, al comienzo del cálculo, se hacía de esta manera, por medio de la letra griega sigma. Luego pasa el tiempo, Riemann abarró y dice, esta integral se define de esta forma. Integral, que es sumatoria, es lo mismo que esto, que también significa suma. Entonces, ambas son sumas. Entonces, sumo todos los diferenciales. Sumo diferenciales de I, me va a dar entonces, ¿qué cosa? La I original. Lógico, sumando diferenciales, sumando magnitudes pequeñitas, me dará entonces la longitud primitiva, la función primitiva, la función original. Si yo integro el primer miembro, integraría el segundo miembro. Entonces sería integral de esta magnitud, f' de x por diferencial de x. Y esto es el cálculo integral, esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces digo, si yo sumo diferenciales, es como la integral, anularía la diferencial. Es por eso que de aquí decimos que la integral es inversa a la diferencial. La integral anula la diferencial. ¿Por qué? Porque estoy sumando magnitudes pequeñitas. Si yo sumo magnitudes pequeñitas, me da la longitud original. Entonces, esto que está acá, elimina la diferencial. Y me quedaría I. De aquí salto entonces a este extremo y digo que me quedaría entonces acá el I, que ya la tengo acá, va a ser igual a esta magnitud, a toda esta cantidad. Significa de que esta cantidad sería igual a esto. Entonces saco aquí la primera propiedad de las derivadas. Integral de esta magnitud, f' de x, diferencial de x, va a ser igual a f de x más c. F de x más c. Esto es el proceso del cálculo de la integral. Por lo tanto, si yo tengo la función primitiva, la derivada de la función primitiva estaría acá bajo el signo integrando. Esto es la derivada de la primitiva. ¿Está claro? Yo aplicando, por ejemplo, a una función, ¿cuánto sería integral, por ejemplo, de x cuadrado diferencial de x? Yo tengo que buscar una función cuya derivada sea esto. Una función cuya derivada sea esto. Por lo tanto diría, ¿qué función entraría acá? Si yo digo, acá me va a dar el x al cuadrado, la derivada para que me dé esto. Entonces esto sería x al cubo sobre 3. ¿Por qué? Porque al derivar esto, el 3 bajaría abajo por x al cuadrado. Esto sería entonces más una constante de integración. La derivada de esta función tiene que estar acá. Y esto es lo que se llama el proceso de integración. Muchas veces algunos problemas de integración, únicamente con solo saber lo que es la definición de integral, la podemos evaluar su cálculo. Tal como por ejemplo de esta función, voy a buscar una función primitiva. La función primitiva significa que al derivarla a ella, me tiene que dar la función que aparece bajo el signo integrando. Entonces, ¿cuál sería la función? La función sería x al cubo sobre 3 más una constante. Si a mí me dice, por ejemplo, ¿cuánto sería? Integral de coseno de x, diferencial de x, esto tiene que haber acá una función cuya derivada sería el coseno. Esto sería entonces el seno de x, más una constante. Derivada de seno es coseno. La integral de coseno sería entonces el seno. ¿Estamos? Esto sería entonces lo que se llama el concepto de derivada. Esto se llama función primitiva y esto se llama la función integrando, la función integral. Ahora, pues lógicamente algunas funciones no son tan fáciles como estas, que inmediatamente se pueden saber cuál es la función primitiva. No se pueden resolver fácilmente. Entonces ya habrá que ver formas como llegar de la integral a la función primitiva. Y eso ya se llama propiedades de las integrales. ¿Ok?